Así después lo subo en el aula virtual. Bien, les comentaba que lo que vamos a hacer hoy es tratar de cerrar eh, el vínculo, digamos, que estuvimos pensando entre las nociones de ciudadanía en Merklen y en O'Donnell, ¿no? Para después pasar, ya una vez que culminemos con estos dos temas, al texto de Rancière, en el cual volvemos a, como van a ver, un texto más teórico, ¿no? Ya no vinculado directamente con la noción de ciudadanía, ni tan vinculado con la noción de funcionamiento del Estado, ¿no? Que es lo que nos permitían discutir en mayor o menor medida estos dos textos, ¿no? Em, una de las cosas interesantes en relación a esta mirada sobre el Estado, ¿no? Fíjense cómo los dos textos están atravesados por una misma preocupación, si se quiere. El funcionamiento del Estado tiene caras diversas, evidentemente, a pesar de que el Estado intenta mostrarse como una institución que es ajena a cualquier diferencia. Y cuando digo que es ajena a cualquier diferencia, una institución que se presenta a sí mismo como un tercero neutral frente a las relaciones sociales, frente a las desigualdades sociales, frente a las demandas sociales, etcétera. Si el Estado debería presentarse ante cualquier conflicto como un tercero neutral, ¿no? Como un árbitro que impone la ley sobre un determinado espacio físico, sobre un determinado territorio, sobre una determinada población que vive dentro de ese territorio y el Estado impone la ley. Hay que imponer la ley implica una serie de cosas, ¿no? Que el funcionamiento del Estado sumado a la imposición de la ley implica una articulación interesante entre coerción y consenso, podríamos decir gramscianamente. Antonio Gramsci era un autor que vivió a principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, hasta 1946 en Italia, donde planteaba que precisamente la noción de poder social, la noción de poder político en una comunidad implica una articulación muy interesante entre represión y consenso, ¿no? Es decir, el funcionamiento del Estado burgués, para Gramsci, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, el funcionamiento del Estado burgués no implicaba solamente un trabajo represivo, sino que también implicaba un trabajo intelectual y moral, decía Gramsci, en relación a la dominación burguesa respecto de los sectores del proletariado y del campesinado italiano. Entonces, en ese sentido, allí vamos a ir encontrando determinadas ideas en relación al funcionamiento del Estado en ambos textos, ¿no? Em, por un lado, esa definición más clásica de Estado, ¿no? Sobre qué es esa institución que impone una determinada ley sobre un territorio y una población, y que la forma en que impone esa ley es a través del monopolio de la violencia legítima, es decir, el Estado no debería poder permitir que esa población autónomamente disponga del uso de la violencia, sino que la violencia legítima queda en manos del Estado. Esa definición clásica de Estado va a aparecer con mayor presencia en O'Donnell, ¿no? La definición es una definición beberiana, se escribo el nombre ahí en el chat y probablemente ustedes ya se hayan encontrado con esa definición beberiana, ¿no? A lo largo de su carrera, y si no, la pueden rastrear, que la van a encontrar muy fácilmente. Y por otro lado, un trabajo de ese estado donde esa idea de neutralidad se pone en duda.
la idea de que el Estado tiene múltiples caras y que la cara con la que nos encontramos del Estado depende de la clase a la que pertenecemos, aparece en ambos casos, ¿no? En el texto de O'Donnell y en el texto de Merkel. Es decir, que allí hay una problematización del Estado. Y es una problematización del Estado que puede ser muy interesante para pensarla desde el trabajo social y sobre todo desde la lectura que estamos intentando hacer en esta materia respecto a la teoría política y el trabajo social, que tratamos de indagar es cómo es que entendemos al sujeto de la intervención en trabajo social. Cómo la teoría política nos puede dar algunas ideas y permitirnos algunas precisiones en relación a cómo entendemos a ese sujeto de la intervención. Si nosotros habíamos visto en esa tradición contractualista inicial que repasamos bastante breve, de forma breve, eh, ¿no? Donde el contractualismo implicaba que había un cierto acuerdo que ponía límites a las conductas individuales en relación a el vínculo con la alteridad, el vínculo con los demás, y que de ese contrato aparecía como fruto de ese contrato una idea de soberanía que se mantenía realmente como un tercero que podía llegar a intervenir de manera neutral en relación a los asuntos de la comunidad. Esa neutralidad quizás está mayormente presentada en la tradición liberal, pero en la tradición republicana de la democracia radical también aparece esa idea de que, en el caso de Rousseau, por ejemplo, de que la voluntad general no es el fruto de algún interés, de la imposición de un interés individual, y ni siquiera es el fruto de la suma de los intereses individuales, sino que es algo que va más allá, ¿no? Que es esa idea de bien común que va más allá de los intereses particulares. Sí, Sofía, te escucho. Sí, no, por ahí quería decir, si es que lo entendí bien al tema ese, que siento que esto de la contractualidad, de la que hablábamos en la unidad 2 con los textos de Carballo y de Fosini, tienen, encuentro una similitud con esta teoría de las múltiples caras del Estado, ¿no? En el sentido de decir que esta contractualidad se muestra como en una relación de equidad, cuando en realidad no la tiene. Entonces, que por ahí, en lo que son las múltiples caras del Estado, también esta relación o esta equidad no termina existiendo. Quizá en la teoría sí, pero no en la práctica. Exacto, ¿Puede ser? exacto. Fíjate cómo está muy bien lo que decís porque está señalando el mismo problema y que tiene detrás esa idea de contrato de alguna manera, ¿no? Como la idea de contrato, supónganse, si yo vengo y les hago un comentario, no, hice un contrato con mi primo de 4 años que... que él me regala, me da todos los caramelos que le den a él a cambio de que yo juegue un rato con él, ¿no? Entonces tenemos un contrato en el cual es caramelos por juego. Pobrecito el nene, sale, pero sí. Pero bueno, digo, ¿cuál es el problema de esa idea de contrato? ¿Qué les parece? ¿Por qué el contrato con un niño o niña de 4 años dice que es problemático y que pierde? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el problema de ese contrato? Soy todo Acá oídos, están ¿eh? participando por el chat. Ah, perdón. Dicen, pobrecito el nene sale perdiendo, el nene viene a representar las clases populares, dice Sofía. Estefanía dice, o los padres, portate bien y te doy un celular, le dicen. Bien, No hay equidad, retoma Sofía. bien. ¿Qué Bueno, significa justo que no hay el- equidad? Ah, perdón, Flor. No, no, está bien, Mm. está bueno recuperar esta idea de equidad, igualdad, que eh, por ahí hay veces que no queda tan clara. Digo por ahí lo de la equidad, o sea, en el sentido de que esto, como en lo de las múltiples caras del Estado, ¿no? Que no tiene las mismas caras para, por ejemplo, todas las clases sociales, ¿sí? Al final de cuentas, no todos terminan siendo tratados de la misma forma, cuando en teoría, por ahí tendríamos
derechos o garantías a quizá el mismo acceso a educación, a salud y a todas estas cosas que se nos deberían garantizar y no terminan siendo garantizadas de la misma forma o directamente no tienen ninguna garantía algunas clases sociales. Bien. Y el ejemplo, digo, que el ejemplo no implica la infantilización de los sectores populares, ¿no? El ejemplo que di yo era para pensar en la relación contractual, lo que presuponemos es que somos libres e iguales. ¿No? Y evidentemente no hay igualdad en la relación entre un adulto o una adulta una nena o un nene, ¿no? ¿Y de qué libertad hablamos cuando hablamos de un sujeto de 4 años o un sujeto de 35, como tengo yo, por ejemplo? Bueno, evidentemente ahí hay un problema en ese contrato que estábamos diciendo así. No hay ni libertad ni igualdad. Y fíjense cómo tanto Merkel como O'Donnell lo que están mostrando es que efectivamente eh, no hay igualdad, no hay libertad cuando esos sujetos están abrumados por la pobreza, ¿no? En el caso de Merkel va a mostrar, por otro lado, que eso que O'Donnell entiende como una ciudadanía de baja intensidad, no lo es. Que al contrario, esos sectores populares viven constantemente lidiando con la política, viven militando de manera constante porque de eso depende su supervivencia, ¿no? Si me permitís, continúo con la lectura de Sí, algunos claro. comentarios que vienen en relación con la lectura propuesta. Sofía dice, y creo que ahí también entraría en juego el concepto de cazadores de Merkel. Esteban dice, bueno, esa es la ciudadanía de baja intensidad y las zonas marrones. Luego Estefanía dice, no, pero hoy por hoy, ahora es todo me das, te doy, porque la clase social baja está acostumbrada a o la acostumbran a eso, tipo, me votás, te doy una bolsa. No sé si entendí bien el concepto de cazador, continúa Sofía, retoma, terminan siendo cazadores tratando de acceder a lo poco que se les puede llegar a brindar. Bien. Y ahí culminan comentarios. Buenísimo, vamos de a uno. La idea de cazadores y recolectores es una discusión muy interesante que se dio en la antropología estructural de en la teoría antropológica clásica, ¿no? Y la diferencia es efectivamente la manera en que se busca el recurso, cómo el cazador tiene que ir detrás de la pieza que va a cazar, es decir, que tiene que desplazarse y tiene cierto grado de nomadismo, por decirlo de alguna manera, y cómo los grupos recolectores evitan ese desplazamiento porque tienen que quedarse donde están esos frutos que van a recolectar, ¿no? Entonces, la idea de la lógica del concepto de cazadores, cuando Merkel lo va a usar en relación a la ciudadanía de estos sectores populares, es que efectivamente tienen que estar moviéndose, por decirlo así, y de ahí la idea de la lógica del cazador, moviéndose de manera constante para buscar ese recurso, ¿no? Y de cómo de esa idea de cazadores y recolectores se van generando dinámicas sociopolíticas al interior de cada grupo diferentes. Obviamente que esto originalmente está pensado desde la teoría antropológica para pensar em, comunidades y civilizaciones y culturas antiguas. Pero ese concepto Merkel lo pone a operar hoy porque a él le deja ver, esa idea de cazador le deja ver esta movilización constante de los sectores populares en busca del recurso eh, que le permita la supervivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Merkel va a usar la lógica de cazadores y la lógica de recolectores, ¿no? Em, respecto al tema del intercambio de votos por bienes, ¿no? Que se menciona ahí. La clase social baja está acostumbrada, la acostumbran a eso. Ahora,
Eso es verdad, que hay un cambio de bienes por voto, pero eso no se restringe a la clase social baja. Cuando uno piensa la disponibilidad de dólar, la relevancia de la disponibilidad del dólar barato, eso no es para los sectores populares y opera de la misma manera, ¿no? Si vos me votás, yo mantengo el precio del dólar barato hasta que me votes. Y después que me votes, bueno, es la incertidumbre de siempre, de lo que va a suceder con el tipo de cambio después de cada elección. Es decir, que ahí la relación es la misma. Tipo me votás, te doy una bolsa, tipo me votás, te mantengo el dólar barato para que puedas viajar al exterior, ir a Chile a hacer compras, etcétera, etcétera, ¿no? Es O decir, no te que subo las retenciones. o en otros niveles te subo, te bajo las retenciones, ¿no? Digo, la lógica es exactamente la misma. Y eso nos muestra también múltiples caras del Estado en relación al tipo, no en relación al tipo de vínculo, sino al tipo de bienes que se intercambian, ¿no? Pero fíjense cómo en ese sentido las caras del Estado son bastante similares, ¿no? En ese sentido. Em, eh, y con qué cara nos encontramos depende de a la clase que pertenecemos, ¿no? Eh, el profe Seba en clases anteriores decía con respecto a la ciudadanía, están tan abrumados por la necesidad que delegan su ciudadanía con tal de obtener las necesidades. Esa es la postura eso es lo que dice O'Donnell, ¿no? ¿Quién dijo? Sofía. Eso es lo que dice O'Donnell, ¿no? Las clases están tan abrumadas por la necesidad que delegan su ciudadanía, ¿no? Em, para poder satisfacer esas necesidades básicas. Ahora, no es lo que encontramos en el texto de Merkel, ¿no? No delegan la ciudadanía, sino que es una forma distinta de ciudadanía que va más allá de la institucionalidad del voto, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿eso significa que en Merkel el Estado no tiene ningún tipo de intervención en relación a esos sectores populares? No, ¿no? Merkel también va a ver cómo el Estado muchas veces desorganiza a esa ciudadanía. Ahí entra en juego la politicidad de estas clases populares en Merkel, que era la pregunta em, a la que ustedes respondieron en la actividad esa que les di. ¿Sí? Están condenados a la participación. Bien, exacto. Entonces, Perdón, yo quería ahí sumar un poco a la reflexión respecto de esa frase de Merkel, con la idea de condenados y la idea de participación, cómo son capaces de relacionarse eh, teniendo en cuenta el contexto en el cual se sitúa, específicamente en Argentina, y, y cómo lo que imaginamos esta idea de condena con participación empiezan a tomar un sentido propositivo. bien, Bueno, Esteban acá aportó, están condenados a la participación, seguido de ello, los pobres no pueden desentenderse del Estado, es más buena, parte de su vida cotidiana depende del Estado, desde reclamos hasta servicios básicos de asistencia social. Yo no sé si lograron considerar esta forma de reinvención, de nueva organización desde las bases, es decir, desde los barrios, que relata Merkel. Si alguien, alguno quiere, le pareció significativo, tiene alguna experiencia cercana, es bienvenida para poder establecer relaciones. Y si no, bueno, para que lo piensen también. que piensen al respecto. Profe, yo no sé si es un ejemplo, pero se dio una situación acá en los barrios, creo que los chicos de Río Grande lo saben, el barrio Austral, este, que fueron una serie de asentamientos y bueno. Hubo un barrio que no tenían luz,
fueron al Estado, el Estado no les se lo pudo proporcionar, entonces se organizaron para hacer la bajada de luz eléctrica en el alumbrado público y para cada casa, ¿no? Pero eso lo organizaron el barrio. Yo creo que una de esas es que estás obligado, ya que el Estado no te está proporcionando eso, obligado a hacerlo. O sea, es un derecho que tenés, pero que en este caso el Estado no te lo pudo dar, entonces ellos hicieron una conexión, o sea, con la cooperativa eléctrica de acá, y juntaron lo que tenían que juntar para ponerlo ellos directamente. Eso creo que también es una forma, puede ser, el ejemplo que por ahí la profe buscaba. Acá en Comodoro pasó lo mismo el otro día con un barrio, donde no había inversión ni estatal ni de la cooperativa eléctrica y la gente tuvo que autofinanciarse la instalación eléctrica de un montón de personas, digamos. Si no alcancé a registrar quién lo dijo, a ver, este ejemplo es muy acertado. Los nuevos barrios que empiezan a surgir, tanto en, recordanos de qué lugar nos hablas, como Comodoro, De Río de Grande. Río Grande. Río Sí, Grande, bueno, Caleta Olivia, Comodoro, y demás ciudades que empiezan a buscar esa idea de el techo propio, cómo son capaces de reorganizarse de manera colaborativa a partir de cooperativas, como decían, para poder hacer ejercicio de su derecho y a los servicios, luz, gas, agua. Incluso con esta idea de financiar el proyecto, buscando estrategias de formas de pago, comprar los recursos para que el servicios públicos intervenga, como comentabas. Sí, es un ejemplo muy acertado. ¿Se les ocurre otro? Bueno, ahí Por Esteban ejemplo, menciona los movimientos sociales. Perdón, Flor, dale, ibas a decir algo. no, lo que iba a decir es esta demanda de nuevos espacios, como por ejemplo el acceso a la educación, que demandan espacios educativos, centros recreativos. Eso también es una forma de dar relación y dar cuenta de la participación. O sea, quieren formar parte y por eso lo demuestran. En el texto, no sé si pudieron identificar esta idea de que quieren pagar, ¿no? O sea, los llaman asentamientos, los llaman como apropiadores y en realidad ellos quieren ser ciudadanos y quieren pagar el terreno porque quieren tener su vivienda propia, diciendo al Estado o nosotros no le quitamos nada a nadie, lo queremos pagar. Eso también es una forma de reclamar la participación, de hacer ejercicio de la ciudadanía y de buscar nuevas estrategias para ser un ciudadano pleno. Acá apuntan los comedores de los barrios también, que ponen los vecinos. A mí me interesa mucho el rol que juegan las redes sociales en las nuevas formas de cuestiones colaborativas para, por ejemplo, derivaciones que no cubren las obras sociales, distintas cuestiones de salud sobre todo, en donde se coloca un alias y cada uno va aportando y cómo la idea de territorialidad se traslada de los propios barrios hacia un espacio mayor. Y ahí ya no sé, es una cuestión que pongo en duda, si esa territorialidad aporta o no a una noción de lo colectivo. O sea, si bien existe la noción de la solidaridad, no sé cuánto aportan esos lazos o cuánto hay ahí de fragmentación, de aporte individual o de una idea más similar a la de caridad que la de construcción colectiva de lo territorial, como lo expresa en este texto Merkel,
que Mm, ya tiene sus años, ¿no? Que de redes sociales todavía no había mucho. claro. Sí, eso creo que ya lo habíamos mencionado alguna vez, ¿no? La diferencia entre una ciudadanía o un ciudadano en términos de derecho y la idea de solidaridad, ¿no? Como la solidaridad aparece como un valor muy interesante y muy rico, pero sin embargo soy solidario de forma individual y soy solidario si quiero ser solidario, ¿no? En términos de garantizar un derecho, ahí ya no hay solidaridad posible, tengo que garantizarlo porque es un derecho que está sancionado por ley, ¿no? Y hay una diferencia importante entre la idea de solidaridad y de mantener un derecho. Acá Em, me parece interesante también reflexionar sobre los lazos y los vínculos que se crean con esta participación que propone o que da lugar en el texto de Merklen. Porque como decía la profe María Eugenia, una cosa es que uno participe o haga o forme parte, como dijo el profe Seba, de una acción individual, de un momento, no sé, colaboré con un numerito, colaboré con la derivación, como dijo María Eugenia. Otra cosa es ir a los barrios, establecer diálogo, escuchar, hacer algo para poder responder ante la demanda, em, generar una continuidad que permita eh, en ese espacio de encuentro que se va a crear, sostener y generar una participación activa por parte de ese conjunto colectivo, no de una persona o no de un momento específico, sino que se va formando en el tiempo y va generando nuevas posibilidades de ese ejercicio a la participación, todo lo que involucra. Todas esas cuestiones creo que pueden ligar al concepto que veíamos de línea de fuga, dice Sofía, perdón. Yo, por ejemplo, en Río Grande junto ropa para donar y la reparto a quienes necesitan. Lo hago sola, pero es algo que me gusta. Exacto, ¿no? Ahí se ve bien el claro de una conducta individual, solidaria, pero que no digo, cuando Estefanía no tenga más tiempo o deje de gustarle juntar, digo, no porque a Estefanía te vaya a dejar de gustar, ¿no? Pero puede suceder con cualquier caso, ¿no? Donde no tenga más tiempo, deje de gustarle o encuentre otra cosa para hacer, ya no va a juntar y repartir esa ropa a quien lo necesita. En cambio, si hablamos de la necesidad de garantizar un derecho, el vínculo cambia, ¿no? Porque ya hay una obligación de garantizar el derecho y no el disfrute individual de realizar una buena acción, ¿no? Sofía hablaba de las líneas de fuga. A ver, ¿te podés decir algo más sobre eso, sobre las líneas de fuga? Sí, no, bueno, me parecía, yo anoche terminé de responder las preguntas, así que bueno, estaba a medida que iba avanzando, sí, con las preguntas, eh, por ahí en la primera, las consignas a veces pedían establecer relaciones con, por ejemplo, el texto de Caballé de Fosini o después con O'Donnell. Y bueno, precisamente a medida que iba avanzando, me parecía que también iba encontrando otras relaciones con respecto a otros temas con los textos de Carballé de Fosini y me parecía que esto de esta politicidad, ¿no? De las clases populares a las que apunta Merkel tienen esta relación, o yo le encuentro una relación con lo que veíamos con respecto a lo que es el concepto de líneas de fuga, ¿no? Que es como esta alternativa a ciertas situaciones que se presentan quizá con el gobierno de turno o lo que se pueda dar eh, en ese barrio o en ese pueblo o en esa ciudad. Entonces, no son vías de escape, sino que son alternativas a situaciones Claro. bueno, que se van vivenciando en lo cotidiano. Bien, bien, bien. Les doy otra ejemplo. A ver, ahí no sé.
Florencia, les doy otro ejemplo en Caleta, Olivia. En un barrio lejano al centro se venía pidiendo insistentemente y sobre todo luego de un incendio, un cuartel de bomberos. Sí. Bien, entonces fíjense cómo, eh, digo, es interesante la problematización que hacen, bueno, tanto Merkel como Donald, pero sobre todo la de Merkel, que nos permite ir repensando todos estos procesos, ¿no? De organización que efectivamente nos dejan ver ya no una ciudadanía de baja intensidad, sino uno podría decir una ciudadanía de altísima intensidad, ¿no? Como decía recién Esteban ahí. Digo, los sectores populares dependen de la política para esa supervivencia y eso es lo que nos está mostrando eh, Merkel en este libro, ¿no? Y cómo el Estado va a ser parte de esa lógica de cazadores, ¿no? Y que esa lógica de cazadores sumada a la intervención estatal, muchas veces, fíjense que lo que Merkel va a señalar es que produce algunas dinámicas de individuación, ¿no? Un riesgo de atomización y de fragmentación de esa demanda popular. Y me parece que a ese mismo proceso, me acordé de esto porque me parece que a ese mismo proceso apunta el comentario de Eugenia, de cómo las lógicas que disparan las redes sociales van un poco más allá de esa inscripción territorial, pero que también produce fuertes dinámicas de individuación, si seguimos a Merkel, y aparece ese riesgo de atomización e inestabilidad, ¿no? Alguien comentaba recién, bueno, cuando deje de juntar ropa Estefanía por efecto de contagio puede contar a alguien más. Pero eso genera una inestabilidad en la satisfacción de ciertas necesidades que es sumamente cruel para la persona que está en esa situación de necesidad, ¿no? Y de no saber si mañana va a tener un plato de comida en la mesa para toda su familia. Entonces allí hay, ¿no? Esas dinámicas de individuación que genera la lógica del cazador que va detrás de la presa. Entonces sale de esa inscripción territorial en la cual estaría de algún modo más vinculado con la lógica del recolector. Eso genera ese proceso de individuación, ¿no? De individualización de, eh, de los sujetos. Una idea de la cual no me quiero olvidar y que quiero resaltar es esta idea del acceso a la ciudadanía, ¿no? Vieron que uno de los cuestiones que menciona Merkel es que, cuidado, la ciudadanía no es algo a lo que se accede. No es que la ciudadanía está acá, yo estoy ahí y en un momento me dan esos derechos políticos y por lo tanto accedo a la ciudadanía, que es un poco la mirada que tiene esa concepción universalista de la ciudadanía que ustedes trabajaron también en una de las consignas que les dimos, ¿no? Em, y allí Merkel, de manera muy interesante, él va a distinguir la politicidad popular de una politicidad que caracteriza a las clases medias. Y me parece que en tanto profesionales del trabajo social hay que prestar mucha atención a esa distinción de la politicidad. ¿Por qué? Y porque la distinción de la politicidad implica que va a ser muy diferente la forma de pensar las demandas de esos grupos, presentar las demandas de esos grupos, y va a ser muy diferente la recepción de la demanda de esos grupos. Cómo se piensa la demanda, cómo yo, en tanto profesional del trabajo social, asumo esa demanda, asumo que cómo se genera, qué sujeto presupongo, etcétera. La forma en que esa demanda se expresa al Estado, la manera en que la demanda llega al Estado y la forma en que es tramitada esa demanda por parte del Estado va a cambiar de acuerdo a esa politicidad. Entonces me parece que es importante
prestar atención a esa distinción entre una politicidad popular y una politicidad que caracterizaría a las clases medias, que quizás sí va a estar más vinculada a lo que mencionaba O'Donnell en relación a la ciudadanía, ¿no? De asumir agencia, etcétera. La politicidad de los sectores populares, ¿no? Implica que no hay, la ciudadanía no es solamente un proceso institucionalizado, sino que es un proceso político, ¿no? Y donde los sectores populares no separan la política del resto de sus vidas, dice textualmente Merkel en la página 19, creo, ¿no? Eh, 18, 19, después pueden rastrearlo por ahí. Y que esa idea de que no hay una distinción en relación a la politicidad de los grupos. No es que un grupo está más politizado que el otro, ¿no? No es que las clases medias están más politizadas que los sectores populares, como podría desprenderse del lado de O'Donnell, porque si pensamos de esa forma, estaríamos asumiendo, ¿no? En relación a esa politicidad de los sectores populares, como los sectores populares están del lado de la naturaleza, dice Merkel, y no del lado de la cultura y del lado de la política, ¿no? Bueno, ese es un punto que también sería interesante repasar, que no apareció en la consigna, pero que sí me parece es importante volver a eso, ¿no? Esta idea que las clases populares se encuentran del lado de la naturaleza y no del lado de la cultura y la política. Si yo En asumo la página 19 está eso, profe. Ah, gracias. Dice Bien. de la naturaleza y deberían hacer esfuerzo para entrar al mundo de la cultura y de la política. Bien. Está Gracias. subrayado. ¿No? Entonces, fíjense que si yo asumo que parte de la ciudadanía de un determinado país está abrumado por la pobreza y abrumado por la necesidad y por lo tanto no tiene tiempo ni energías para participar políticamente, y eso implica una negación de la agencia. ¿Por qué ese sector no tiene tiempo de participar en política? Porque todo su tiempo va a ser utilizado en la satisfacción de necesidades. Y que son necesidades naturales, ¿no? Techo, comida y reproducción de la vida. Entonces, de esa forma, cuando asumo que un sujeto está abrumado por la necesidad, y no demuestro efectivamente esa no politización del hecho de que ese sujeto está abrumado por la necesidad, estoy poniendo a esos sectores populares del lado de lo natural, del lado de la naturaleza, del lado de cierta animalidad, por decirlo de alguna manera, de sujetos que están constantemente en busca de la satisfacción de necesidades y que por eso quedarían fuera de la política. Merkel me está mostrando que eso no es así, que las clases populares no pueden separar la política del resto de su vida, ¿no? Y Y hay como eso, una doble vara. Ah, perdón, perdón, te no, dale, dale, corté. dale, dale, no, no hay Pero problema. me resultó, se me vino ahora que es muy clara la doble vara entre esta cuestión de sujetos abrumados cuando se refieren a las clases populares y no, por ejemplo, cuando se refieren a una clase media que tiene 800.000, tiene que buscar 800.000 trabajos para poder sostener el sueldo, o bien tiene uno y cree que, o la convencieron de que hay que vivir para el trabajo, ¿no? Y eso no es abrumador, o eso no la impediría Claro, de acceder a la politicidad. Es decir, un sujeto que trabaja 24/7 y que aparte se hace eco de este orgullo de soy un trabajador 24/7, como dijo el presidente también alguna vez, em, que no duerme, ¿no? Un sujeto que no duerme porque trabaja y está orgulloso de eso. ¿Qué espacio tiene ahí para pensar políticamente la vida? Eso no se discute, digamos, no se pone en tensión. exacto. Ahí hay otra doble vara, ¿no? Cuando yo estoy pensando en la politicidad de las clases populares,
o de la no politicidad de las clases populares, según como lo mire, según sea O'Donnell o según sea Merkel, tampoco pienso eso en relación a la politicidad de los sectores medios, ¿no? Donde también están, si alguien que trabaja 10 horas por día, 24/7, tampoco va a tener tiempo para la política, ¿no? Y Bueno, ni hablar, me pareció sumamente piola el ejemplo que trae María Eugenia para reflexionar y pensar. Fíjense la diferencia en una persona que va sin desayunar al trabajo, las horas que implica llegar hasta su trabajo. No es lo mismo alguien que llega en cuestión de minutos, que puede desayunar en su casa, o alguien que sobre la marcha va viendo qué puede comer, las horas que implica para poder cumplir su jornada laboral y después volver a su trabajo. O sea, esta idea de naturaleza y también de sujeto político nos lleva necesariamente a revisar sobre esa sociedad artificialmente creada para qué. ahí no sé si se me cortó a mí o yo no terminé de escuchar lo que dijiste, Flor. Como una pregunta abierta la dejé. Ah, bien. Sí, pero me parece que no la escuché. Por eso te pregunto. No, lo que les decía, esta idea de, justo había visto, creo que el día de ayer, una imagen donde se comparaba esta diferencia entre el sujeto que le llevaba un par de horas tomarse el colectivo, levantarse más temprano para poder llegar a una cursada o al trabajo, y aquel que puede organizarse unos minutos antes para llegar al trabajo. Bien, Y que nos lleva a pensar, como decía María Eugenia, ¿hay lugar para pensar en esa jornada 24/7 donde necesariamente nos lleva a tener que buscar, que tener más de un trabajo que nos lleve mucho tiempo? ¿Dónde está esa idea de calidad de vida? ¿En qué se entiende por vivir? Eh, claro. y todas esas ideas que se van Eso es lo que asumiendo. no, eso es lo que no había escuchado, digamos, ¿no? ¿Qué idea de la vida buena se desprende de esa lógica? Em, Por supuesto, acá Esteban dice, no sé si Sofía también lo habían leído, pensar en términos de politicidad, dice Sofía, exige admitir que todo sujeto es per se un sujeto político, justo en ese apartado. Em, Me parece que esta politicidad de la que habla Merkel se da a causa tal vez de la exclusión, quizás la forma convencional de hacer política. Esteban permite abrir juego. Hago otra pregunta abierta. ¿Acaso hay excluidos más allá de los excluidos? Y Sofía dice, me parece que ahí ya hablamos de alienación, no hay tiempo para ni siquiera pensar. bien, sí, y también hay un poco más arriba, Esteban había mencionado la idea de economía informal y la organización de la economía social, que eso también es interesante y no sé, que quizás Esteban, si vos tenés más conocimiento que yo por lo menos de eso, estaría bueno em, llegar a incluirlo también en algún momento en el programa, porque, digo, fíjense, yo recuerdo eh, cuando, digo, se discutía, bueno, acá en Comodoro donde vivo yo, pero que también constantemente siempre se discute a nivel nacional y sobre todo en Buenos Aires el tema de la economía informal y los manteros y manteras, por ejemplo, o las ferias organizadas como las saladitas, etcétera, ¿no? Em, y yo recuerdo de conversar, qué sé yo, con concejales de la ciudad, etcétera, que hablaban de decir, bueno, no, eso no puede ser, es una competencia desleal para el comercio formal, etcétera, ¿no? Sin embargo, digo, lo que uno podía ver en esa economía de ferias, en esa economía social, economía informal, em, cómo hay una salvaguarda por parte de esos sectores que se organizan para hacer algo para momentos críticos, para momentos de crisis, digamos, ¿no? Eh,
Y eso, las personas, la militancia política que participaba institucionalmente de un consejo deliberante, no lo veía, ¿no? No veía esa salvaguarda de ese mercado informal para los momentos en el cual la de economía formal entraba en crisis. Así que sería interesante pensar un poco más sobre esa idea de economía social, economía circular, de mercado informal, qué rol tiene, ¿no? Cómo juega. Sí, Em, Respecto a la pero exclusión, más allá de la exclusión, bueno, eso también estaría bueno que lo charlemos. ¿Qué hay más sí. allá de la exclusión? Y me parece que algo de eso tratamos de plantear en el programa cuando hablamos de decir, bueno, cuidado, la exclusión no es solo socioeconómica. La exclusión socioeconómica obviamente que es tremenda, sí, pero también hay otro tipo de exclusiones como estas, ¿no? De pensar que los sectores populares no tienen politicidad porque están siempre al salto por un bizcocho, ¿no? Siempre buscando el mango para comer. Entonces, por lo tanto, y ahí es donde aparece esta idea que cuando trabajas todo el día no hay tiempo para pensar, ¿no? No tenés tiempo para participar de la esfera pública, ¿no? Esa idea de alienación que alguien también traía a colación, Sofía traía a colación ahí. Hablamos de alienación, no hay tiempo ni para pensar. Y eso atraviesa todas las clases, ¿no? No atraviesa solo a los sectores populares. Sin embargo, cuando trabajamos desde algunas miradas, parece que solo los sectores populares tuvieran ese problema y no los sectores medios, ¿no? Em, Hay eh, unos comentarios, unas sí. preguntas por ahí, si les parece, para compartir. Antonella dice, ¿qué logramos compensar si no depende de nosotros o sí? Silvia dice, cuando trabajas todo el día no solo no hay tiempo para pensar, sino también para estar presente en la educación de los hijos, para estudiar, la recreación, etcétera. Esteban retoma la conversación, también dice, depende de estar en una lista de asistencia, pero en lo contemporáneo hay otros que no tienen acceso a esas listas. Eso sería lo excluido de los excluidos, ¿no, Esteban? ¿A lo que hace referencia? Hola, sí, buen día. Sí, Sí. es decir, esta cosa de ver las sombras detrás de las sombras, los excluidos detrás de los excluidos, Mm, es decir, atravesar esa capa de la ciudadanía y de las zonas marrones, atravesarlas y nuestro rol ahí de ver y de acompañar a los que están ahí. No, bien, no quizás para ponerlos en esa lista, sino para ponerlos en sintonía con el mundo, como nos decía Carballeda. Eh, Ahí tenemos algunas conexiones entre lo que veníamos viendo de Carballeda, lo que veníamos viendo de Fossini, es decir, cómo interactuamos, cuál es nuestro rol como trabajadores sociales, que esa es la pregunta final que siempre hacemos en el todo de lo que estudiamos, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué parte nos toca en todo esto? eh, Más allá de las distintas teorías y demás. Bueno, hay algunas cuestiones que seguramente las vamos a ver más adelante en sujeto psicosocial, pero que tiene que ver precisamente con esto, cómo se va formando el sujeto, cómo ese sujeto al cual nosotros vamos a intervenir quién es, cómo es, y esto de ver a los excluidos de los excluidos tiene que ver un poco con esto, ¿no? De interpretar cómo el Estado gestiona lo que gestiona, y en este caso lo que estamos viendo cómo es la relación de la gestión o de la creación del ciudadano, y el ciudadano en el entorno del campo popular o de las zonas populares. Eh, y bueno, y después iremos avanzando ya con otros temas, ¿no? bien, bien. Sí, si me permiten, yo tengo un ejemplo también para sumar a esto que en alusión a lo que dice Esteban también, y refiere a un hecho particular que se vivió el 16 de mayo en la localidad de Caleta Olivia, que llevó a la convocatoria por parte de las amigas de Antonella Aybar, estudiante de la carrera de enfermería de la Unidad Académica de San Julián, en la cual invitaron a la comunidad, a las amigas, de una manera desesperada ante la falla por parte del Estado de manera estructural
por no acompañar ni a ella ni a él, aún sabiendo que, por ejemplo, comentaban amigas desde el secundario, habían trabajado la violencia en el noviazgo en el proyecto de investigación del secundario. Habían formado parte tanto del Instituto Superior en su momento cuando estudiaron, se aventuraron en inglés, en la carrera de inglés y luego en la universidad, en la carrera de enfermería. E hicieron la capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, y es ahí donde cabe la pregunta, ¿qué pasó con las políticas de acompañamiento de todo tipo, ¿no? No solo del sistema judicial, de seguridad, las familias. En esta pregunta también que decía una de las compañeras, el tiempo que uno le dedica a la escucha, a la participación, al diálogo de las personas sobre lo que se siente y sobre lo que se puede hacer para prevenir las violencias. Y bueno, en este caso, el- lo peor, en caso de femicidio, ¿no? Que lleva necesariamente a una convocatoria abierta para que distintas y distintos actores sociales se involucren. Bien. A mí me parece importante responder la pregunta de Antonella, ¿qué logramos compensar si no depende de nosotros? O sí, Ujú. pregunta. Eh, digo, si nos atenemos solamente a la definición de democracia y su fundamento, eh, que los derechos políticos residen en el pueblo, es decir, eh, nosotros somos los que ejercemos esos derechos políticos, ahí tenemos una clave, pero también podría decir que ahí está justamente esa separación que se ve entre lo político y lo social en esa pregunta. Es decir, pareciera que cuando trabajamos, cuando vivimos nuestra rutina, más ocupados, menos ocupados, estamos habitando la sociabilidad, pero no la politicidad. Pues, en esa pregunta pareciera como que entonces ¿de quién depende? ¿Depende de quienes sí están politizados o depende de una esfera de la política? Esa sería una pregunta que yo te haría para poder desentrañar, digamos. Porque lo que justamente nos está diciendo Merkel es que esas dos esferas no están separadas. Es decir, en definitiva, alguien nos quiso convencer de que están separadas, ¿no? Em, Cuando digo alguien no me refiero a una persona, ¿no? Estoy siendo metafórica, pero em, en realidad lo que nos propone Merkel es pensarlo en conjunto y ahí creo que reside una decisión nuestra sobre qué cosas decidimos ignorar o dejar pasar y en qué cosas decidimos sí pasar a la acción. Bien. Sí, bueno, ahí hay una respuesta más un poco Foucaultiana de la biopolítica, de ponerle el cuerpo, del control social, viene más por ese lado, digamos, o sea, en esto del pensar y hacer y del ponerle el cuerpo, eh, pasa, pasa un poco más por ese lado. Si bien hay autores como en este caso, hablabas recién de una cosa y la otra, ese dualismo que se entiende en psicología, que esa contra hacia el dualismo de la mente, el cuerpo y el estudio. Bueno, son cuestiones epistemológicas ya más complejas, pero sí eso de ponerle el cuerpo, del control social y demás, y que hay un poder que va avanzando sobre los cuerpos y lo que hacemos, ya es algo que vemos mucho más en Foucault que en el caso nuestro. Lo hemos visto ya en ciencias sociales un poco, así nomás, pero ya lo vamos a ver más adelante, supongo. Bien. Bien. Buenísimo. Buenísimas las intervenciones, gente, la verdad. Buenas reflexiones sobre lo que estuvimos leyendo. Me quiero detener en una cuestión, porque es una cuestión que vamos a pasar a retomar
con los textos de Jacques Rancière. Les escribo ahí el nombre por las dudas que no lo hayan visto todavía en el programa. Politicidad y sociabilidad marchan juntas, dice Merklen. Jamás debemos dejar de cuestionar nuestra forma de ejercer la profesión, exacto, y donde hay poder hay resistencia, ¿no? Que vendría a ser una nota vinculada a esa mirada Foucaultiana que proponía Esteban recién, ¿no? Sobre el tema de la disciplina, el control y de la capilaridad del poder respecto al cuerpo. La cuestión que quiero resaltar, para después retomarla nuevamente con Rancière, es que fíjense cómo la manera en que nosotros entendemos al sujeto de la intervención, y si lo entendemos efectivamente como un agente que tiene cierta autonomía para elegir una idea de la vida buena, pensar los medios para lograrla y actuar en consecuencia, y que en el caso de algunos grupos, me decís que cierta autonomía para pensar una idea de la vida, ¿no? Y tratar de reflexionar autónomamente sobre esa vida que le toca, por decirlo así, para retomar también la discusión que proponía Antonella, y no dejarlo abierto como que la relativa estructuralidad, ¿no? de donde el sujeto se ubica no juega. Em, si pensamos que ese sujeto entonces tiene una capacidad autónoma de pensar sobre la vida que le toca y pensar cuáles son los medios para mejorar o no esa vida que le toca y actuar en consecuencia, como es la forma en que Merkel nos está mostrando que operan los sectores populares en política, fíjense cómo ahí hay un punto en relación a la idea de agencia. ¿Por qué? Porque la agencia no va a depender de la institucionalización de un derecho político. Y uno podría ir un poco más allá y uno puede decir que la agencia no va a depender de la institucionalización de ningún derecho. En definitiva, la agencia no depende tanto de una institución, un municipio que reconoce agencia, sino que lo que va de la agencia depende de qué capacidades se le adscriben al sujeto. Cómo la agencia se adscribe a algunos sujetos, a las clases medias, a las clases altas, y se les niega a otros, a esos grupos abrumados por la pobreza, ¿no? Es decir, que si yo hablo de adscripción de agencia, eso sugiere varias cosas. Primero, que la agencia no debemos tomarlo como algo natural, es decir, nosotros no debemos naturalizar al sujeto respecto al cual intervenimos, sino que ese sujeto está inmerso en una serie de relaciones políticas, de relaciones estatales, de relaciones en la sociedad civil, de relaciones estructurales con esa objetividad material en la que emerge, que allí es donde nosotros desde las ciencias sociales, nosotros desde nuestro trabajo de intervención, podemos adscribir o no agencia. Por eso es que Merkel va a encontrar agencia donde O'Donnell la niega. O'Donnell niega que los sectores pobres tengan agencia porque están abrumados por la necesidad, pero Merkel encuentra agencia y encuentra politicidad en esos sectores populares. Entonces me parece que la pregunta que estamos tratando de pensar sobre el sujeto de la intervención pasa por ese lado, de la adscripción de agencia. ¿A qué sujeto nosotros le adscribimos agencia? ¿Cuál es el tipo de sujeto que vamos a tomar como sujeto autónomo, como un agente autónomo? Porque, de nuevo, de eso va a depender mucho del carácter de la intervención que nosotros vayamos a pensar, ¿no? Y me parece que hay que prestar mucha atención al momento de investigar en trabajo social, al momento de intervenir en trabajo social, qué tipo de sujeto estamos asumiendo o presentando, qué capacidades le ascribimos a ese sujeto, ¿no?
Y allí es donde me parece varias ideas de Rancière nos pueden ayudar a pensar algunas cuestiones en relación a esto, ¿no? Em, miren, si ustedes van al... No alcanzo a... Bueno, no puedo ingresar ahora para ver precisamente cuál es el texto y cuál es la cantidad de páginas del texto. Si querés me fijo. Sí, no sé, me parece que... Ah, no, está ahí, pude ingresar. No, no podía ingresar a la página, ¿no? Era todo el capítulo uno. Ustedes en ese capítulo que tienen para leer, fíjense que lo que vamos a leer a continuación, ¿no? Es un texto sobre que problematiza la relación pedagógica. Es decir, Rancière es un filósofo francés contemporáneo, etcétera. Él es profesor de estética. Son 11 páginas del texto. Gracias, Patricia. Él es profesor de estética, pero sin embargo escribe en la década del 80 una intervención que problematiza la relación pedagógica. En Francia iba a haber una reforma educativa, él interviene en ese debate y va a recuperar la obra de un, un personaje, ¿no? Que escribe después de la Revolución Francesa. Ustedes piensen que después de de la Revolución Francesa comienzan a buscarse eh, toda una serie de proyectos para educar al ciudadano, ¿no? Esa ciudadanía que se abría con la caída de la monarquía, efectivamente había que educarla en términos de esos derechos, de qué presuponía la república, etcétera, ¿no? Entonces ahí aparece un montón de métodos para educar al ciudadano y para educar más rápidamente, etcétera. Y Rancière encuentra uno cuyo punto más relevante para él es la idea de que la igualdad, ¿no? Que Jacotot es el apellido del- de la persona esta que lee, esperen que ya les pongo el nombre, y de cómo el punto central que Rancière va a rescatar y a rescatar de allí es la idea de igualdad de las inteligencias, la igualdad de las inteligencias, el presupuesto de la igualdad de las inteligencias, que no va a significar lo mismo que afirmar que la inteligencia se reparte de manera uniforme, es decir, que todos son igual de inteligentes, sino que la igualdad tiene que ser un punto de partida, la igualdad nunca tiene que ser un punto de llegada. Y ese presupuesto, que la igualdad tiene que ser un punto de partida y no un punto de llegada, me parece central para entender con cierta precisión y para problematizar la idea de intervención, que puede ser central para el trabajo social. La igualdad como punto de partida. ¿Y la igualdad en relación a qué? Respecto a precisamente a esa adscripción de agencia, de que tratemos de presuponer y de asumir que el sujeto respecto al cual estamos pensando una intervención es un agente y que más allá de la forma en que pueda abrumarlo a ese sujeto, la idea de necesidad, la idea de pobreza, la idea de adicción, la idea de violencia, siempre hay un sujeto que en definitiva es agente y que ese tiene que ser el punto de partida de la intervención, no el punto de llegada. Entonces, ese es el tema que sería interesante problematizar a continuación con Rancière, ¿no? Y ver si partir de esa idea de igualdad de las inteligencias, ¿no? Y pensar cómo eso nos puede servir para pensar la intervención en esa vida de la otredad, ¿no? En esa vida privada de otro sujeto. Acá Esteban pone que todos podemos comprender el mundo. Em, hubo un episodio hace poco que me hace acordar a esto, o que refleja
según entiendo esto, que fue en la campaña de legislador de la ciudad de Adorni, hubo un acto en el que se convocó a militantes de La Libertad Avanza y en ese acto, bueno, no sé si ha circulado un video en donde algunos de los asistentes reclamaban un pago que se les había prometido por ir. Em, y esa idea evocó a este mensaje que es muy remanido de, "Bueno, estos van por el chori y por la coca", ¿no? Como, Mm. eso es la negación de la agencia. No entender que hay alguien que va porque realmente hay algo de eso que lo convoca, genuinamente, ¿no? O que lo convoca, sin poner moralidad en el medio. Em, y sin embargo, bueno, esto del toma y daca sucedió, fue, digamos, pero lo curioso fue que se reveló en ese toma y daca la aparición de la agencia en ese sujeto que reclamaba ese pago, porque en un momento dice, no, porque no me quieren pagar, porque yo esa remera no me la quiero poner. Es decir, el tipo fue consciente de que iba a recibir un pago, pero yo esa remera no me la voy a poner. Es decir, había algo ahí del sujeto que estaba reconociendo que esa idea no lo convocaba, simplemente era porque, bueno, necesitaba esa plata por él. O sea, en ese mar de cuestiones que nos pueden abrumar, también siempre emerge el sujeto que convocado por las ideas, que a veces se lo quiere negar, ¿no? Claro, es que bueno, ahí se ve perfectamente la idea de agencia, ¿no? Y de la politicidad de esos sectores. Es decir, pensar que el sujeto que va por el pancho y la coca, por el chori y la coca, a un acto no tiene agencia, es ridículo. Eh, en definitiva, uno podría decir, en base a esto, que nadie va por el pancho y la coca. Y si va por el pancho y la coca, pero va, pero está pensando si se va a poner la remera o si no se la va a poner, ¿no? Es decir, que hay politicidad y hay agencia, digamos, ¿no? Em, Y en los actos de todos los partidos, no solo en los actos, ni de la Libertad Avanza, ni del peronismo, ni del el radicalismo, digamos, ¿no? Eso sucede en toda la esfera de la política. ¿Por qué? Y porque la politicidad es constante. Pensar que la sociedad civil puede ser entendida y aparte de la sociedad política, como decía Eugenia al principio, es realmente una posición muy marcada y una mirada sumamente ideológica sobre la vida comunitaria, ¿no? Em, Ahí alguien hizo un comentario, zonas marrones, ¿no? Claro, ahí está la... Digo, esa sería, está bien Esteban lo que decís, ¿no? Como que en la agencia también hay zonas marrones y el sujeto no es ni totalmente autónomo, ni tampoco es totalmente llevado de las narices por un choripán y una coca. Es decir, la agencia también puede ser entendida como una zona marrón, ¿no? De algún modo. Y hay zonas marrones en esa agencia. Entonces, ese es el vínculo que vamos a tratar de hacer. Fíjense, entre tres lecturas que si se quiere son bastante disímiles en esta unidad, ¿no? Porque O'Donnell, por más que uno encuentre estos paralelismos, ¿no? Respecto a cómo se entiende la politicidad popular en O'Donnell y en Merklen, y uno puede comparar ahí y encontrar la diferencia entre O'Donnell y Merklen, y después, pero sin embargo son textos que tienen un objetivo muy diferente cada cual, ¿no? Uno es el de estudiar los sectores populares y el otro es presentar una mirada teórica sobre el vínculo entre Estado, democracia y agencia. Y en el caso de Rancière vamos a encontrar un texto que habla sobre la relación pedagógica. Ahora, lo que yo les pediría es que al momento de leer esas 11 paginitas, bueno, tratemos de pensar, a ver, ¿qué de esa relación pedagógica nos sirve para pensar la relación de intervención? Porque la intervención no deja de ser también un proceso relacional, donde no es que
Yo como profesional del trabajo social voy bajo línea a ese momento de la intervención y me vuelvo a mi casa. Ahí hay una relacionalidad, yo recibo algo al momento de la intervención y en base a, a esa relación es que va a cambiar tanto la conducta de la persona intervenida como la conducta de la persona que interviene. Entonces hay relacionalidad en el proceso de la intervención. Y si hay relacionalidad, bueno, ¿cómo, cómo opera esa relación en la intervención? Y que traten de pensarla cada vez que allí Rancière habla de esa relación pedagógica, de esa relación entre maestro y alumno, que traten de pensarla en relación a la intervención, ¿no? ¿Qué de eso me puede servir a mí para pensar la intervención en trabajo social? Ahí aparece algo en el chat. Rancière responde un poco lo que decíamos de los excluidos que están más allá de los excluidos. Bueno, dale, fíjate Esteban, a ver qué nos podés comentar la semana que viene sobre esa afirmación. Yo coincido, pero bueno, a ver por qué y cómo, ¿no? Eh, una vez que lean el texto, que podamos tratar de discutir eso. ¿Les parece? Sí, Alicia, Seba, te veo ahí. sí, pero disculpa, me surgió una pregunta y en realidad la dejo para que la piensen igual. Cuando Euge comentaba como ejemplo de la politicidad y la agencia de las clases populares con esto de el pancho no, el choripán y la coca, me pregunto, ¿dónde vemos, qué ejemplos podemos dar de la politicidad y la agencia en las clases medias y altas actualmente? Si se les ocurre alguno o si lo piensan para la próxima. Y me parece interesante Mm, igual ver mm, eso porque a veces no lo exacto. observamos y como que, bueno, espero que se entienda el punto que estoy dando, cómo a veces vamos ahí y en realidad hay politicidad y hay agencia igual en las clases altas sobre todo y eso quizás no Claro. lo vemos. Bien. Se los dejo como pregunta y perdón, pero me estoy incorporando igual. No, no, está buenísimo. Muy buena pregunta, ¿no? Digo, Que saque el audio. así Además como... igual, sí. Dale. No, no, dale, dale. No, no, que lo otro que me pareció interesante igual fue el comentario de, creo que era Antonella, que lo rescató Euge igual, esto de que no depende de nosotros, ¿para qué vamos a pensar si no depende de nosotros? También les dejo como que para que piensen esto de cómo se refleja ahí y qué importancia tiene para pensar la intervención, cómo se refleja esa concepción universalista que Merkel pone en cuestión de la ciudadanía, ¿no? También para que lo piensen y cómo relacionar y aunar todo lo teórico que fueron viendo. Eso. Bien, buenísimo. Me retiro ya que tengo que ir a trabajar. Pobre, tiene que trabajar. Alguien tiene que hacerlo. Sí. Bien. Bueno, si les parece, alguien puede poner la pregunta por favor, porque se me corta y escuché la mitad. Bien, Ali, ¿te animás a tipear ahí brevemente los interrogantes que dejaste? Lo subo, si no después lo subo, así se pueden ir. Ah, y, y pensá que queda grabado, así que esto lo voy a subir y después lo buscas ahí hacia el final de la clase y vas a encontrar, yo lo escuché bien, así que supongo que se está grabando bien, Karina, después lo podés buscar en el video, ¿sí? Bien, entonces dejamos acá por hoy y nos juntamos la semana que viene. Traten de esta semana, quienes no hayan participado del foro sobre Merkel y O'Donnell, traten de darle una mirada, porque eso les va a servir también para ir preparando, para ir estudiando para la materia, para ir preparando al final los parciales. Y lean Rancière, ¿sí? Que van a ver que es sumamente divertido el texto y que les va a gustar. No sé si me estoy olvidando de algún aviso parroquial, y si no, nos vemos el martes que viene. No, me parece que no. Genial. Bueno, gente, gracias por la escucha y nos estamos viendo el martes que Nos viene. vemos. Hasta luego.
Chau, nos vemos. Y muy buenas participaciones hoy, ¿eh? La verdad que estuvo bárbara la clase.